Vamos a empezar y es el último tema de la oración. Nos agotamos el Padre Nuestro, nos lo acabamos en 10 semanas. No las 10 semanas vimos el Padre Nuestro, las primeras hablamos de algunas cosas importantes de la oración que deberíamos de aprender, cosas que también están en el mismo capítulo 6 de Mateo que el Señor le está enseñando a los discípulos a orar. Y después empezamos a ver el Padre Nuestro poquito a poquito. Cada semana un versículo, y la semana pasada no vimos un versículo, vimos medio versículo nada más, que es el versículo final del Padre Nuestro, que es el versículo 13 de Mateo 6. Vamos a volver a leer del 9 al 13, y como es la última vez que lo vamos a ver, pues vamos a leerlo otra vez todos juntos. Ahí va a estar en la pantalla, y si se fijan ahí está subrayado o resaltado el versículo 13, que es el que vamos a estar terminando de ver hoy, la segunda parte. Pero vamos a leerlo ahí de la pantalla para que sea todos la misma versión y todos al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Acuérdense que esta es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Otra vez les voy a hacer la aclaración que les he hecho muchas veces. Esa es la versión que yo prefiero para estudiar, pero no es la única, ni es la que tiene la revelación máxima de la palabra. Está la Reina Valera, es una versión muy bonita, ¿no? La Reina Valera es así como muy romántica, maneja términos así muy hermosos de vosotros sois aquellos que han... Y a veces eso a mí me complica un poquito cuando estoy estudiando. Por eso prefiero la Biblia de las Américas. Pero ustedes escojan bien su versión. No porque yo leo la Biblia de las Américas, usted tiene que leer la Biblia de las Américas. Si le gusta la versión Reina Valera, estudie la Reina Valera. Si le gusta la nueva versión internacional, estudie la nueva versión internacional. Hay varios dichos ahí de la versión internacional acerca de que le faltan versículos, que quitaron versículos claves. No es cierto. Los versículos que están quitados es porque no están en los manuscritos originales, y viene entonces ese hueco en la versión internacional. En las demás versiones son versículos que, para completar el texto que se estaba traduciendo, están esos versículos que aparecieron en otro manuscrito posterior. La versión internacional se basa en los primeros manuscritos. Hay ciertas personas que opinan que es tendenciosa la versión internacional. Bueno, lea la nueva versión internacional y luego confírmese con la Reina Valera. Y con eso ya no le platican a usted nada, ya tiene manera de comparar las dos versiones y decir: en la versión internacional lo dice de esta manera, la Reina Valera de esta otra. Puede leer otras, si usted sabe inglés, lea la King James. Curiosamente, la King James es la más utilizada por los cristianos de habla inglesa, pero no fue traducida por cristianos. King James mandó hacer esa traducción y eran católicos, y él quiso esa traducción en católico, pero nunca la utilizaron los católicos. La Iglesia Católica no la validó como una traducción de ellos, entonces por eso no lo utilizaron y se quedó la tradición. Al poco tiempo Inglaterra se convierte al cristianismo y adoptan esta versión. Pero ustedes cojan su versión. La idea de yo comentarles todo esto es de despertarles un poquito el interés de que hay diferentes versiones y de que hay muchas cosas que aprender de la palabra, más que simplemente leerla como un libro. Hay mucho que aprender, y cuando uno empieza a ver estas cosas, se empieza a interesar más y empieza a hallar. Es como la primera vez que fueron a la tienda del dólar. Cuando fueron a la tienda del dólar no sabían que existía, pero cuando la vieron, y no se quedaron en la puerta, vieron que había que parar. Bueno, pero ya no hay del dólar, ¿verdad? Son como de 1.25, 1.20 ya.
se metieron a ver que había que para el hogar y que había toppers y que había papel de regalo. Y ahora la tienda del dólar ya es una tradición y cuando uno al Paso siempre va a la tienda del dólar. ¿Cómo lo supo? Cuando le agarró sabor la tienda, ¿no? Cuando vio y dijo, bueno, aquí compro 2 que me duran lo que me dura uno de los que compro allá en la otra tienda, pero allá me cuesta $4 y que uno 25 son 2.50, me conviene la tienda del dólar. Cuando usted le da el sabor a que la escritura no es nada más para leerla como libro, se da cuenta de cosas que ya había escuchado y que no había entendido. Y si a ustedes no les emociona eso, a mí me emociona mucho. Ir entendiendo cosas que estaban ahí que no las había visto. Y cuando nosotros oramos, preparamos nuestra intimidad con Dios para aprender más de su palabra. Cuando nosotros oramos es el tiempo de intimidad y lo que el Señor más quiere de nosotros, aún antes de que nosotros compartamos el Evangelio, que nosotros cumplamos la gran comisión, es que tengamos intimidad con Él. El Señor no les dijo a los discípulos, a ver, los que están allá que vienen llegando a ir a compartir allá a Judea, a Samaria, allá. No, primero los tomó, los discipuló, los hizo íntimos de Él. Y luego después que los había enseñado, tenido intimidad, los pudo enviar a compartir el Evangelio. Así que es algo importante que nosotros le pongamos atención a la palabra y que estudiemos un poquito más de lo que la gente está acostumbrada. No se trata de sabiduría, no se trata de conocimiento, no se trata tampoco de repetir el Padre Nuestro como lo hicimos ahorita. Ahorita lo hicimos para que ustedes más o menos se acostumbren, lo lean, les interese llegar y leerlo en casa, pero no es para que lo repitan como una oración, no es una repetidera nada más para decir Padre Nuestro que estás en los... No. Es una guía que Jesús nos enseñó para orar. Y que a veces, si no sale la oración, empieza repitiendo el Padre Nuestro. Pues no repitiéndolo, leyendo el Escritura. Y lo va leyendo y luego después ahí va metiendo su oración. Entonces usted va a poder avanzar un poquito más. Vamos a ver hoy la última parte del versículo 13, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Para siempre, jamás, dice la versión de las Américas, en la Reina Valera, si mal no recuerdo, dice, porque tú es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y perdón que me tenga que acordar a veces, falla la memoria. Esta parte, al haber visto todo el Padre Nuestro, y espero que ustedes sean tan curiosos también cuando estudian la Escritura, ya vimos todo el Padre Nuestro y podemos ver que obviamente vemos al Padre en la oración, porque pues es el Padre Nuestro, la oración. Y Jesús no le puso nombre a la oración, eso se lo pusieron los traductores. Pero pues empieza diciendo la oración, Padre Nuestro, estás en los cielos. Y toda la oración va encaminada a pedirle al Padre, a dirigirnos al Padre. Entonces podemos ver en la oración, podemos ver al Padre. Podemos ver también al Hijo a través de la oración. De esta oración que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque dice, venga tu reino. ¿Y quién es el rey? Jesús. Es el verdadero rey, el que cumplió el papel como Mesías, el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Si hablamos del reino, hablamos del rey. Y cuando vimos ese versículo, vimos que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca del reino. Y les enseñó en una manera muy simple y sencilla. Les decía, el reino de los cielos es como... Y luego les daba una parábola y les decía, es como la semilla y es como la luz y el reino y les enseñó un poco sobre el reino de los cielos a través de los evangelios. Pero llegamos al final y como que algo nos falta. Vemos al Padre, vemos al Hijo. ¿Qué nos falta? Nos falta el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? En el Padre Nuestro. Bueno, pues el Espíritu Santo lo vamos a aparecer en lo que vamos a ver hoy, porque dice que tuyo es el reino y tuyo es el poder. A partir de la ascensión de Jesús, toda la obra recayó en el Espíritu Santo. Por eso Jesús prometió a sus discípulos y les dijo que vendría la promesa del Padre, y la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y vendría el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ese es el poder que está en la oración. Y vamos a ver 3 cosas principalmente el día de hoy
que tenemos que reconocer que es no nada más tenemos que reconocer que están al final del Padre Nuestro, sino tenemos que reconocer que son 3 cosas que nosotros tenemos que respetar, seguir y cumplir, porque es como el Señor lo está pidiendo. Y lo primero que tenemos que entender es que se trata de su reino. Por eso dice, porque tuyo es el reino. Nosotros no estamos esperando un reino terrenal. Nosotros no estamos esperando el reino de Arturo, de Carlos I de Juárez, de Isabel I de Zacatecas y de Juárez. Estamos esperando el reino de los cielos. Estamos esperando el reino del Señor. Y tenemos que reconocer y ver que el reino es del Señor. En Hechos 1, del versículo 1 al 3, dice Lucas escribiéndole a Teófilo. Y ahorita explicamos quién es Teófilo. Dice, el primer relato que escribí trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Lucas no era uno de los 12 discípulos. Lucas en realidad fue un historiador. Se dice que de profesión era médico. A lo mejor, toda la historia dice que era médico, y hay una referencia en la escritura. Uno de los versículos dicen al amado médico Lucas. Entonces, pues era médico, pero imagínense si hizo de estos 2 tratados, pobre del que tuvo que traducirlo, porque ya ven los médicos la letrita que tienen. Imagínense Lucas escribiendo esto con su letra de médico, y le escribe a una persona llamado Teófilo. Si ven también la introducción del Evangelio de Lucas, los primeros versículos, Lucas hace también la aclaración de que él no era testigo de los hechos. Él lo que fue un historiador que recopiló la información de los otros escritores de los evangelios y de testigos que estuvieron presentes. Yo me imagino a Lucas buscando al joven rico, buscando a Nicodemo y hablando con ellos. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? En lo que yo he investigado, dice que te subiste al árbol. Sí, te subiste al árbol. Zaqueo, bájate de ahí. Sí, eso dice, te subiste al árbol. Sí, me subí al árbol. Y recopiló toda la información y luego hizo un escrito, un tratado que le escribía a Teófilo. No se sabe bien quién era Teófilo. Se cree que pudo haber sido el amo de Lucas, porque la mayoría de los médicos estaban sujetos a esclavitud. Eran médicos, pero de una persona o de una familia. Y como se dirige a Teófilo de una manera así, excelentísimo Teófilo, entonces se cree que era una persona de posición y que muy probablemente, si era el amo de Lucas, le encargó investigar estas cosas y escribirle. Lucas le dirige los tratados, y en este de Hechos le vuelve a escribir. En el de Lucas, léanlo, hay una parte muy interesante que dice, pero en los primeros versículos, no recuerdo si es el 3, y le dice que él se dedicó a recopilar toda la información, a organizarla y enviársela para que Teófilo pudiera comprobar que eran ciertas todas las cosas que le habían sido enseñadas. O sea, que Teófilo ya había sido enseñado en el Evangelio, y ahora con el escribir el libro de los Hechos, dice una parte clave. Dice que Jesús se presentó vivo ante los discípulos con muchas pruebas que eran indudables las pruebas. Y lo importante de explicarles todo esto, de quién era Lucas, cómo hizo sus escritos, y que no era discípulo, y que tal vez era encargado por Teófilo. Lo más seguro también es que Teófilo financió la investigación. Le dijo a Lucas, vaya, y yo le pago todos los gastos para que vaya y se mantenga y no trabaje en otra cosa más que en investigar. Lo importante de decirles todo eso es que podamos entender que el relato de Lucas era un relato que recopiló hechos históricos. Los discípulos, podía decir la gente, pues eran
a los discípulos de Jesús. Van a escribir lo que les dijeron que escribieran. Y sí es cierto, escribieron lo que les dijeron que escribieran porque el Espíritu Santo fue el que los guió a escribir. Pero el Espíritu Santo guió a Lucas a esta recopilación y esta historia, a descifrar toda la historia y a sacar que los hechos eran verídicos. Lo que nos está haciendo Lucas con sus relatos, y estudien la diferencia entre los evangelios. Hay una herramienta que le llaman los evangelios sinópticos, y esa herramienta lo que hace es presentar los mismos versículos dichos en diferentes lugares en cada evangelio, porque luego a lo que hace referencia el que sean sinópticos es que hay contenido de Marcos que lo tiene Lucas y Mateo, pero no lo tiene Juan, y hay contenido que lo tiene Lucas y Mateo, pero no lo tiene Marcos ni Juan. Entonces en esa herramienta de los evangelios sinópticos les presenta si está mencionado en otro evangelio, en qué capítulo, qué versículo y cómo lo menciona cada evangelio. Y pueden ver que Lucas hace mucha referencia a la información que recabó y a tratar de afirmar que todo es cierto. Lucas hace afirmaciones afirmativas, valga la redundancia, hace enunciados afirmativos diciendo que toda la información que él recabó es cierta. No para decir mi investigación es cierta, sino para decir todo lo que dijeron los demás y todo lo que está escrito es cierto. Jesús lo hizo, Jesús hizo esto, Jesús pasó por esto, y Lucas lo corrobora. Y aquí, diciendo que se presentó vivo y con pruebas que no se pueden dudar, nos da la certeza de que Lucas está diciendo: no hay duda que Jesús era el Mesías, que cumplió todo hasta parecerse vivo, que era una de las condiciones del Mesías, resucitar. Se apareció vivo como testimonio de la resurrección. Y cuando se aparece vivo a los discípulos, dice que pasa 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! ¿Han ido a cursos en la empresa? Hay veces que los cursos son un poquito complicados, ¿verdad? ¿A qué hora va a ser el curso? De 5 de la tarde a 8 de la noche. Y dice, sí, salí de... Y a veces parece como que el material es de 3 días y lo alargan a 15 para poder cobrar todo el curso. Pero hay cursos muy buenos, ¿verdad? Pero Jesús no agarró a los discípulos y les dijo: les vamos a dar el seminario de principios y fundamentos del reino 1, y se los vamos a dar en tantas horas. Si pasó 40 días con ellos, sáquele cuenta, si le quita 8 horas que hayan dormido, tuvieron 16 horas de día tras día durante 40 días para estar aprendiendo. Son como 640 horas las que estuvieron metidos intensivamente los discípulos y que estaban aprendiendo sobre el reino de los cielos. Jesús, habiéndoles enseñado cuando estaba vivo en la tierra, ahora que resucita y se les presenta, viene y les da lo más importante y les dice: ahora sí van a entender cómo funciona el reino de los cielos, porque ahora pueden ver que estoy resucitado, que todo lo que les hablé y todo lo que les dije ya se cumplió, y que ahora ustedes van a tener ese testimonio. Y los instruye y les enseña del reino. Pero aún así, como que los discípulos no habían entendido bien, porque si vemos el versículo 6 y 7 allí mismo de Hechos 1, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que al Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Quiénes eran los que estaban reunidos? Pues por lo que vemos ahí en el principio del relato de Lucas, podemos concluir que los discípulos, principalmente los discípulos, porque había algunas otras personas que habían sido discípulos, pero no habían sido apóstoles. Habían andado tras de Jesús, pero no eran del grupo de los 12. Probablemente uno que otro de estos discípulos haya andado también por ahí, pero principalmente eran los 12. Y vienen y le preguntan a Jesús: oye,
Entonces ya nos explicaste todo esto del reino, estamos emocionados. ¿Cuándo empezamos a gobernar? O sea, y tú vas a ser el rey, pero ¿quién va a ser el procónsul? ¿Y quién va a ser el regente? Porque los traes bien aventado, pero pues Juan siempre andaba contigo. ¿Cómo nos vamos a repartir la autoridad? Sin embargo, Jesús les dice, no están entendiendo. La respuesta de Jesús es para decirles, entiendan que el reino de los cielos no es terrenal, es un reino espiritual, que no depende de sus opiniones, que no depende de que se restaure un gobierno natural, sino depende únicamente de la voluntad y autoridad del Padre. Por eso les dice, no les corresponde a ustedes. Y todavía lo afirma más, diciendo, no les corresponde lo que el Padre ha reservado en su propia autoridad. Aún va Jesús hasta más allá. Y les dice, ni siquiera yo como hijo estoy sabiendo si el reino va a ser establecido en qué fecha. Y ustedes, así como que ustedes que vienen llegando ya quieren los primeros lugares. Jesús les afirma, ustedes lo que tienen que hacer es entender su papel en esta nueva parte del anuncio del reino. Jesús les había abierto el entendimiento para entender las Escrituras. Está ahí en Lucas 24, 44 y 45. Aquí Jesús ya está resucitado. Jesús viene a ver a los discípulos también y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Esta mención que les hace Jesús, Moisés, los profetas y los salmos, no es porque les está hablando de libros específicos, les está hablando de toda la Torá, les está hablando de todo el Antiguo Testamento. No es exactamente igual el Antiguo Testamento a la Torá, porque tienen diferencias en lo que el pueblo judío tiene como la Torá. Pero Jesús les está diciendo, todo Moisés, que se le conocía como Moisés o como la ley, dice, todo eso hablaba de mí. Los profetas hablaban de mí. Y los salmos hablan de mí. Y dice que les abrió el entendimiento para entender todo eso y poder encontrar y decir, es cierto, la ley apuntaba a Cristo. Es cierto, los profetas anunciaron a Cristo. Y es cierto, los salmos nos hablan de Cristo, nos hablan del Mesías. Pero parece que todavía había una parte velada para los discípulos. Parece que había algo que todavía no entendían del reino, todavía no entendían la enseñanza. Como que todavía les faltaba el módulo 5 del curso del reino de los cielos y todavía no entendían bien. Pero lo que no habían entendido, lo que estaba faltando en ese momento, no era más instrucción, no era más enseñanza. Jesús ya les dijo, se trata del reino. Y les abrió el entendimiento y los enseñó 40 días sobre el reino. ¿Qué les faltaba a los discípulos? Es la segunda cosa que vamos a ver. Les faltaba el poder, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Ellos no tenían poder para realizar la encomienda que Jesús les estaba dando. Y es literal, no tenían el poder para hacerlo. Y dices, oye, pero si todos los discípulos anduvieron con él, todos los discípulos fueron con él a todas partes, los instruyó, los enseñó, en Getsemaní dormidos, pero ahí estaban con él. Cuando lo prendieron, ahí estaban con él. ¿Cómo no iban a tener la facultad y el poder para hacer lo que Jesús les estaba mandando? Bueno, pues esa es parte de los versículos que me han sorprendido en esta semana. Primero Jesús les da una promesa en Hechos 1:8. Les dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Era la promesa del Padre, era la promesa del Espíritu Santo. Les estaba diciendo, y de hecho les dice Jesús, que no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y a lo mejor se pone uno a pensar, si son como yo de curiosos, y si
Jerusalén, ¿qué hubiera pasado? No podía el Espíritu Santo ir a otro lugar. Sí podía, porque a otros los visitó para Jerusalén. Pero la instrucción de Jesús era: quédense aquí para investirlos del poder necesario para que salgan a testificar. Jesús les estaba diciendo: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, no para que ustedes hagan milagros, señales y prodigios, no para que ustedes tengan manifestaciones que atraigan a la gente. El Espíritu Santo va a venir para que testifiquen si es necesario hasta la muerte, porque ahí la palabra testificar, la palabra testigo, significa alguien dispuesto de llegar hasta la muerte, testificar hasta con la propia vida. Y los discípulos no estaban dispuestos a hacer eso. Dicen: ¿cómo? Si anduvieron con Jesús, cuando a Jesús lo prendieron, todos corrieron, todos lo abandonaron, no hubo uno que se quedara con él. Vamos a ver Marcos 14, 50, 52. Y el versículo 50 lo dicen todos los evangelios, pero el 51 y el 52 nada más lo dice Marcos. Dice a partir del 50: y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Wow. ¿Sí habían visto ese versículo en la Biblia? Yo lo estaba viendo, le digo a Sandra: estoy seguro que leíste versículo. Estoy seguro que muchas veces lo debe haber leído. Pero ¿por qué no habían puesto atención en ese versículo? El versículo 50, todos los evangelios lo nombran. Abandonándole, todos huyeron. Todos, después del huerto de Getsemaní, cuando prendieron a Jesús, a pesar de que Pedro supuestamente, en un acto de valentía, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los de la guardia del Sanedrín, del sumo sacerdote. Lo hizo a lo mejor en coraje, pero fue la única demostración de Pedro de valentía. Sí le cortó la oreja. Otro evangelio dice que lo dañó, no dice qué le hizo, y otro sí dice directamente que le cortó una oreja y que Jesús se la volvió a poner y lo sanó, y que le dijo a Pedro, casi sin palabras traducidas, dijo: Pedro, no es así como vamos a solucionar las cosas. ¿Tú crees que ahorita no puedo yo mandar una oración a mi Padre y pedir que no 50, 100 ángeles, una legión de ángeles descendiera y cumpliera aquí todo lo que yo dijera? No, tranquilo, Pedro, guarda la espada, así no es. Ya lo estaba alertando y ya le estaba diciendo: Pedro, así no funciona el reino de los cielos. Cálmate, porque el Mesías tiene que padecer y tenemos un papel que cumplir. Y eso era lo que no entendían los discípulos. Tenían un papel que cumplir y todos salieron corriendo. Y este joven de Marcos 51 y 52, ¿quién creen que era? El joven que estaba desnudo, con una sábana nada más, y que andaba por ahí siguiéndolo a lo lejos, y que cuando mira, este es uno de ellos, y lo quieren agarrar, dejó la sábana y desnudo corrió. El primer exhibicionista de la historia, conocido, ha de haber habido otros antes. ¿Sí saben quién era? Era el mismo Marcos. En los evangelios ustedes no van a encontrar a los evangelistas mencionándose a sí mismo. Cuando Juan, en el evangelio de Juan, habla de sí mismo, no dice: y yo, Juan, al que más amaba el Señor, yo, Juan, el más pegado al Señor, me recosté en su pecho y le dije: Señor, ¿quién te lo entrega? Juan, cuando se refiere a sí mismo, dice: y el discípulo al que más amaba le preguntó: ¿quién es el que te va a entregar? No decían refiriéndose a sí mismos. Yo no sé si en el griego no haya primera persona, porque lo hacían, era como una tradición judía. Pero si ven también en Juan, en el relato, cuando María encuentra a Juan y a Pedro y les dice: ¿resucitó el Señor? Algo sucedió, ahí está
las telas con las que lo envolvieron, lo embalsamaron. Ahí está el sudario aparte que le pusieron en su cara al Señor. Y dice que salieron corriendo, pero dice, Pedro y el otro discípulo corrieron rumbo a la tumba. Y luego se echa poquita, ahí sí se echa poquitas florecitas Juan, y dice, y el otro discípulo corriendo más recio llegó primero. Pero no dijo, yo Juan gané la carrera y dejé al Pedro bien atrás porque está bien confiado, pero está viejillo y no corre como yo. No, dice el otro discípulo, dice Pedro y el otro discípulo. Y lo dice, y el otro discípulo llegó primero. Ahí está en el capítulo 20 de Juan para que lo vean en su casa. Dice, el otro discípulo llegó primero, pero no se atrevió a entrar a la tumba. Se asomó nada más y vio, y dijo, pues parece que sí estaba así. La piedra ya no está. O si algo pasó, pero no entra. Y dice, y llegó Pedro y entró. Y luego después que Pedro sale, dice, y el otro discípulo entró y vio que el sudario estaba aparte. Aquí Marcos está diciendo, y había otro joven, un joven muy parecido a mí, pero no puedo decir que era yo, pero el otro joven, y ese joven andaba siguiendo de lejos al Señor. Y una de las cosas que los identificaba eran las túnicas. Se identificaban por la forma de hablar, se identificaban por las túnicas y se identificaban por la compañía en la que entraban. Por eso a Pedro le dicen, tú andabas con él, tú eres Galileo, o sea, se te nota. Oye, no me puedes decir que eres del norte. Me pasó a mí la semana pasada, en el diplomado que estoy llevando, tuve que presentar un trabajo, y el trabajo era un video en el que había que dar la opinión sobre cierto documento apócrifo de la historia de la iglesia. Y el profe nos está enseñando también a usar herramientas digitales. Nos puso una aplicación que se llama Flip. Es una aplicación que se supone se usa en la educación, pero no sé si la usan. Sí se usa. Yo no la había visto, pero ¿cómo decirlo sin decir una palabra que no la voy a decir? Lo bonito de la aplicación es que el video dura 2 minutos. Pero 2 minutos, o sea, tú estás hablando y a los 2 minutos, va y se te cortó. Ahora imagínense, toda la investigación, recopilar la información, condensarla y luego decirla 2 minutos frente a la cámara y viendo que se te va acabando la rayita y otra vez no acabé. Borrar y empezar de nuevo. Borrar y empezar. Una compañera puso ahí en el grupo del Telegram, dice, lo grabé 36 veces. No, yo nomás lo grabé como 12 veces, porque se me acababan los 2 minutos y se me acababan. Gracias a Dios lo pude acabar, lo subí, todo funcionó bien, muchos bateaban para subirlo, a mí dio medio gracia. La primera subió, lo subí a la plataforma de la universidad y todo bien. Y entonces empezaron ahí mismo en el grupo de Telegram, pasen el link de sus videos para irnos viendo y para ver cómo quedó cada quien. Pues bueno, que lo subo. Y hay unas muchachas de Sinaloa, somos de todo el mundo, hay de España, hay de Chile, hay de Argentina, de Estados Unidos, de Perú, de Bolivia, de Colombia, no estoy emocionado, traigo alergia. Bueno, sí estoy emocionado, pero no por eso me lloran los ojos. Y cuando lo subo, hay unas muchachas de Culiacán. Y en lugar de decir, compañero, que hoy en el video algo dicen, ándele, Buritito Norte. O sea, que se me resbaló el barrio, yo no cuenta. Bueno, pues a los discípulos así lo reconocían. Decían, estos son galileos, porque tenían la forma de hablar de la región. Ahora vestían un poquito diferente en cada región. Yo creo, y aunque no lo menciona en la escritura, es opinión mía. Cuando les digo es opinión mía, no les estoy hablando de teología, les estoy hablando de algo que yo creo que no he encontrado confirmación en la escritura. No vayan a decir ustedes, es que Marcos, según la escritura, dice que iba desnudo porque no quiso que lo reconocieran por la túnica. No, eso no dice la escritura. Ni uno de los comentaristas yo encontré que lo dijera. Yo pienso, es mi pensar nada más, de que como era fácil que lo reconocieran o por la túnica o por el hablado,
iba cubierto tratando de cubrirse, pero fue tan descuidado que dijo, yo quiero seguir al Señor, y ya se me lo van a meter allá al patio del Sanedrín y luego van a subir al concilio y me voy a quedar afuera. Dijo, me quito la túnica y agarro lo primero que puedo, me lo pongo y me acerco. Y como que cuando se acerca lo reconoce, lo quieren prender y lo detienen de la sábana y él dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y corrió y les dejó hasta la sábana y se fue desnudo. ¿Se imaginan estas personas? ¿Qué arrojo tendrían para compartir el Evangelio al punto de dar su vida por el Evangelio? Estos no son los que menciona el libro de los Hechos. Pedro estuvo ahí. Dice que Pedro llegó al patio del Sanedrín y se sienta con los guardias, así como que, no soy Pedro, me siento con los guardias y se empieza a calentar en la fogata. Y de repente viene una sirvienta, la primera que reconoce a Pedro, es una muchacha ahí, servidora, y viene y le dice, ¿qué es que andaba con ellos? ¿Anda está loca? No dice así. Pero como que yo me imagino a Pedro diciéndole así, porque Pedro era enjundioso. Pedro dice, no, está equivocada. Y al rato otra vez, y lo niega 3 veces tal como le dijo el Señor. El Señor le puso la profecía para que Pedro negara 3 veces. No, el Señor sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces porque no tenían el valor para enfrentar a los guardias y decir, yo andaba con él. Y si lo van a matar a él, me matan a él primero. Ninguno hizo eso. Y no se asombren, ni uno de nosotros tampoco. No hubiéramos hecho eso. Si ahorita en la calle, es más, no en la calle, ahorita en las iglesias, es que mi hermano fulano me dijo, y cómo me sentí mal. Nos andamos sintiendo por cada cosa. Y allá los discípulos estaban en riesgo de muerte. Mucho menos nosotros nos hubiéramos animado a predicar el Evangelio si sabíamos que nos podía costar la vida. Yo creo que no. Yo lo he estado pensando. Si saben que en nuestro país se están aprobando leyes de que si un ministro, un sacerdote o un pastor hable en contra de la identidad de género, en contra de la homosexualidad, en contra de los transexuales, de los LGBTY, de los no binarios, hay como 30 categorías diferentes ya para decir que no son hombres o mujeres. Y están aprobando en los estados leyes donde podemos ir a la cárcel. A ver por su pastor, porque yo no voy a querer callar. No quiero ir a la cárcel, pero tampoco quiero callar lo que dice el Evangelio. Y no voy a ir persiguiendo homosexuales por la calle para decirle, pecador, cochino. No. Pero si viene aquí una persona homosexual, yo no voy a callar. Y voy a decir, homosexualidad está bien, está tan mal como mentir. Es un pecado. Y mientras estemos en pecado, estamos separados de Dios y punto. Se está poniendo riesgoso ser cristiano. En México. Y esto no se lo dicen en la mañanera, ni se lo dicen en la mayoría de los medios de circulación. Yo me entero porque les he platicado que estoy en un grupo de WhatsApp de puros pastores, y ahí hay un pastor que es diputado. No sé si es pastor, pero diputado sí. Y él es el que sube. Oren. Ahora la iniciativa va al Congreso de Sinaloa. En Sinaloa están por aprobaron que después de los 6 meses ya pueden abortar las mujeres. Después de 6 meses el bebé ya está formado. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? 6 meses. Y todavía están por legislar que puedan matar al bebé después de nacido. Sí se nos está poniendo peligroso. Seremos tan arrojados como los discípulos para salir y predicar el Evangelio cuando vamos a tener esas cosas enfrente. Y no se vayan lejos, porque aquí pasando el charco está igual. Estados Unidos está tomando unas posturas anticristianas tan fuertes que va a ser peligroso ser cristiano. Yo no sé si son los últimos tiempos del Señor, nos va a alargar un poquito más, pero llegaremos a ser tan valientes como para estar dispuestos a compartir el Evangelio. Hechos 4:31 nos da la clave de qué sucedió con los discípulos. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Este no es Pentecostés. Este no es el día de Pentecostés, este es posterior al día de Pentecostés. Los discípulos habían sido apresados porque sanaron a una persona que estaba, perdónenme si se me va, creo que estaba mudo. Sanaron a un enfermo y lo sanaron y se hizo tanto alboroto que se convirtieron 5,000 personas y los trajeron al concilio. Y cuando los tienen en el concilio está tal el alboroto que dicen, suéltalos o algo va a pasar con la multitud. Y cuando lo sueltan, se alegran tanto todos los que lo están esperando, junto con los discípulos, que entonces dice que unánimes empezaron a orar. ¿Y qué empezaron a orar? No empezaron a orar diciendo, Señor, líbranos del Sanedrín, Señor, que no nos maltraten, mira, ya latigaron a fulano, ya latigaron a tal, un día van a apedrear a alguien, si sucedió, apedrearon a esclavo. No, ellos fueron a decir, Señor, mira las amenazas que están. Y mirando esas amenazas, danos el valor, danos la valentía de seguir compartiendo tu palabra. No le dijeron, Señor, guárdanos de todo esto, Señor. Y gracias por el Facebook, porque hay público y no me ven. Dijeron, Señor, viendo esas amenazas, obra tú con ellos, pero a nosotros danos la habilidad. Y todavía dice, y tu mano alargándose, haga milagros, señales y prodigios mientras nosotros predicamos tu palabra. Y cuando oran esto, ¡paz!, cae el Espíritu Santo de nuevo. El Espíritu Santo fue prometido que sería dado a nosotros y es dado a nosotros en la conversión. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Ese es un momento de Dios a nosotros donde somos llenos del Espíritu Santo. Y es un suceso. Somos bautizados y de ahí en adelante seremos llenados del Espíritu Santo, tanto como nosotros caminemos en la voluntad de Dios y busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida. No va a ser porque nosotros somos buenos para orar o porque duramos 3 horas orando. Va a ser porque, como los discípulos, estemos orando y diciendo, Señor, no importa esas amenazas, yo voy a ir a hacer tu voluntad a donde tenga que ir a hacerla. Y la voy a hacer porque tú me lo has mandado. Les vino un poder y una audacia para cumplir con la palabra. El poder que no tenían. Estos que están aquí son los que corrieron, son los que huyeron, son los que dejaron solo al Señor. Pero después de que el Señor estuvo con ellos, después que los instruyó en el reino, después que les dijo, esperen en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y después de Pentecostés, juntos, unánimes, llorando, y viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué? Para darles poder y para darles audacia y sabiduría para compartir la palabra. Y lo empezaron a hacer, sí lo empezaron a hacer. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, ¿y qué hace ahora Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ahora Felipe ya no está anunciando nada más al Mesías, está anunciando al Mesías con el reino completo de Dios. Y lo está haciendo ¿cómo? Lo está haciendo con valor y con denuedo, que cuando lo escuchan, la gente se convierte, y no nada más se convierte, hombres y mujeres se bautizaban. Es que finalmente el tercer punto que veremos hoy es que todo es para su gloria. Todo es acerca de su reino. Todo es por medio de su poder. Y esto de que sea por medio de su poder también tenía otro propósito adicional, que el Señor quería que fuera manifiesto que ningún hombre podría hacer las cosas que estaban haciendo los discípulos. ¿Quién había podido sanar? Simón el mago sanaba, sí, cobraba, pero hacía ciertas sanidades pasajeras. Tanto así que cuando vienen los discípulos dicen, caramba, yo quiero lo que tienen, Pedro, te pago y me das lo que tienen para que cuando yo ore la gente reciba como tú. No, Simón el mago estaba equivocado. El Señor quería que ese poder fuera manifiesto, que venía únicamente de Él. ¿Para qué?
porque todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Y a veces nosotros somos igual que los discípulos. A pesar de que estudiamos, a pesar de que decimos y llega el momento y hacemos cualquier cosita y lo queremos para la gloria de nosotros. Ay, qué bonito oré. Ay, qué hermoso. Ay, no les estoy profetizando, pero ahí les digo, ay, me tocó predicar el domingo y qué bonito prediqué. Ahora sí les estoy profetizando. Si un día te toca orar o te toca ir al hospital y consolar a la familia del enfermo, es para la gloria de Dios. No vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Y si yo me paro aquí el domingo, es para la gloria de Dios Padre. Y si me dicen, es que qué padre, gracias a Dios que te trajo un mensaje y lo recibiste, pero dale gloria y honra a Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de ese poder para que sea cumplido. Y Jesús en todo momento Jesús hizo que la gente supiera que la gloria era para el Padre, que no era nada para Él. Lucas 11, 27 y 28. Y creo que se los mencioné el otro día parafraseado. Aquí está el versículo. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor acaba de llevar a un endemoniado, y el endemoniado estaba mudo por el demonio que tenía. El Señor lo libra, el mudo empieza a hablar, la gente se maravilla y entonces sale esta maravillosa mujer a gritarle. En otras palabras le está diciendo: dichosa la que fue tu madre, porque mira qué hijo tiene. Hombre, qué bárbaro, qué milagros hace este hijo. Mamás, yo sé que se sienten orgullosas de sus hijos, ¿sí o no? Los papás también vemos a los hijos y sentimos así como que este es, ¿sí? Pero a Jesús eso le dijo el Padre. El Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y en qué se complacía Jesús? En decir: fariseos, escribas, ¿escucharon? ¿En quién se complace el Padre? Pues no más aquí en el presente, modestamente. No, Jesús se complacía en glorificar al Padre. Y por eso cayó esta mujer y le dijo: gloriosos aquellos que han entendido lo que vengo a hacer, porque no vengo en mi nombre, vengo en nombre de mi Padre, la voluntad de mi Padre cumplo. Todo eso le dijo, sí, todo eso le dijo, porque le dijo: dichosos aquellos que escuchan la palabra y la guardan. ¿Qué es eso? La voluntad del Padre. ¿Y quién la está haciendo? Jesús. Jesús está haciendo la voluntad y está glorificando al Padre. Mateo 10:40, creo que me brinqué un versículo que se los acabo de mencionar, que es 2 de Pedro 1:17. Dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fíjate Pedro cómo lo dice: desde la magnífica gloria. Y Jesús se complacía nada más en glorificar al Padre. Mateo 10:40. Dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una y otra vez el Señor les habló a los discípulos y les dijo: no vengo por mi voluntad, sino vengo por aquel que me envió. Y aquí les dice: si ustedes van a ir a cumplir con el llamado, lo recibo ustedes, me recibe a mí. Y dice: no, caramba, ¿cómo está eso? O sea, el que recibió a los apóstoles, no. El que recibió el mensaje que los apóstoles estaban llevando, recibió a Jesús. Y el que recibió a Jesús, recibió al Padre. Porque Jesús les está aclarando: yo no vine para ser visto, yo no vine para ser glorificado. Todo lo que hagamos,
Todo lo que ustedes hagan, lo hacen por mí. Y todo lo que yo hago a través de ustedes, lo hacemos por el Padre, para glorificar a Dios el Padre. Por eso el Padre nuestro dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Primera de Pedro 4:11. Que no se me adelanten, nomás vean Primera de Pedro 4:11. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que habla, habla conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que sirva por la fortaleza que Dios le da. Pero todo lo que haga, hágalo para que Jesucristo sea glorificado y el Padre sea glorificado en Jesucristo. A veces parece que nuestra vida no sigue mucho las reglas de Dios. A veces parece que nuestra vida se trata de nosotros mismos. Y yo creo que todos se acuerdan del Paco Stanley, que decía, qué bonito soy, qué lindo estoy, como me quiero. Y sí es un dicho popular. La mayoría de la gente vive así. O sea, toda la atención es para mí, todo soy yo y todo es para mí. De hecho, así funcionan las redes sociales, por eso son tan populares. Las redes sociales de quién se tratan de mí, ¿no? Y puedo hacer lo que yo quiera, porque ahí me puedo esconder atrás de un perfil falso, ahí me puedo esconder atrás de lo que yo me quiero esconder, y puedo hacer y decir y poner todo lo que yo quiera. Tiene su lado bueno, ¿verdad? Hay gente que las utiliza correctamente, pero la mayoría no. Por eso también son tan populares las selfies. O sea, hay gente que no puede, se le cae un poquito aquí el copetito, y en cuanto se lo pegan, otra selfie, porque ya ahora yo tengo el copetito de aquel lado. Y es en serio, nos tocó ver un reportaje del impacto que pueden tener las redes sociales. Agarran a tres chavos que quisieron participar en el experimento, y los agarró una compañía para hacerlos famosos, y los hace famosos. Empiezan a postear, empiezan a poner fotos, empiezan a comprar bots para que les den likes y les den comentarios. Al rato, una de las muchachas dice, ya no sé qué hacer, me llueve, me llegan. Obviamente subía foto, una selfie con estos lentes, ahí están los de la marca, los lentes de volada, te vamos a mandar 3 pares más de lentes para que estés subiendo selfies con tus lentes. Y como el de los lentes está asociado con el de cierta marca de ropa, empezó la marca de ropa, al rato el de los tenis, al rato la muchacha tenía un cuarto lleno de todo lo que le enviaban gratis para que ella estuviera subiendo fotos con todas las cosas que le enviaban. Y aparte le empezaron a pagar. Y aparte le empezaron a mover por todos estos Estados Unidos para que empezara a promover, a dar, la conectaron con una agencia de modelos para que modelara también las cosas de cierta marca, y de esto y del otro. Al rato la muchacha ya no hallaba qué hacer de la presión. Otro de ellos dijo, no, yo no le entro, dijo, esto es falso. Dijo, ¿quiénes son todos esos que están poniendo ahí que les guste, que like, y que yo, y que bien te ves? Dice, ni uno de esos es verdadero, todos son falsos, yo no. Y el chavo se salió. Y otro el otro no, ese sí está fascinado, está entrado y en la vida de gloria con todo lo que le digo. Es que este mundo se trata de la gente. El reino de Dios se trata de Él. Y cuando nosotros oramos tenemos que recordar que es suyo el reino y que todo se trata del reino, que es suyo el poder y que solo Él nos da el poder para hacerlo, y que suya es la gloria, para que cuando logremos algo sea por la gloria de Él, no sea por ninguno de nosotros, y que no nos pongamos nosotros en el frente de la foto. Y por último, Romanos 11:36, perdón. Está bien sencillo este versículo, pero si se lo pueden aprender, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.
Qué sencillo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta tiene que ser nuestra vida. Y por eso aprendimos lo que el Señor nos quiere enseñar a través del Padre Nuestro, para que cuando estén orando digan: ay, híjole, ya voy en el poder y la gloria y no pasé por el pan nuestro de cada día. No. Ore y pida provisión. Pida que el Señor le provea, le suple y le guarde. Pero cuando vaya a hacer las cosas, acuérdese, todo es para su reino. Es por su poder que lo podemos hacer y es para darle gloria a Él.